alguien de Bahía Blanca, Rodríguez de Bahía Blanca. Yo viví muchos años, nací en Bahía Blanca y viví muchos años en Bahía Blanca, hice la primaria y la secundaria en Bahía Blanca. Así que tengo algo de bahiense también. Bueno, bueno, mi idea de hoy, primero que nada, era tratar de hacer una pequeña digresión que tiene que ver con lo que hemos visto sobre todo al principio y cosas que están pasando ahora que de todo el mundo habla. Entonces me pareció que tal vez podíamos como retomar para aprovechar eso que ya vimos. La primera charla que tuvimos, hablamos de que en todas estas charlas de derecho electoral no nos teníamos que olvidar del artículo 1 de la Constitución Nacional, que es el que dice que la Argentina adopta la forma representativa republicana federal, y que en función de eso, bueno, acá llegó Cava, La Plata, vamos todavía, seguimos, y republicana representativa federal, y que en virtud de eso, las provincias eran estados provinciales, y que, según la Constitución, por el artículo 5 de la Constitución Nacional, se dan sus propias autoridades, se gobiernan a sí mismas, se da su constitución, se dan su sistema electoral, y que en esto la autonomía era muy fuerte. Pero también dijimos que el límite de esto, que en realidad, más que un límite, digamos, de poder, es casi de sentido común, es que las provincias deben garantizar la forma republicana y representativa. Eso es lo que dice la Constitución, además de respetar los derechos y garantías de las personas previstos en la primera parte de la Constitución Nacional, deben garantizar la administración de justicia, porque es típico de una estructura liberal republicana, el régimen municipal, porque en la Constitución tenemos la autonomía municipal, y la educación primaria, que es una de las causas, de los argumentos para la apertura de la escuela en Cava, que es responsabilidad de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires o de las respectivas provincias, garantizar la educación primaria. No solo debe darla, sino que debe garantizarla. Bueno, esto es lo que ha estado en juego en todo este ruido que se ha hecho respecto a los fallos de la suspensión de elecciones en en San Juan y en Tucumán. Ustedes ya los hechos los deben haber escuchado 10 millones de veces, ¿no? La Constitución Provincial de San Juan tiene un número limitado de reelecciones, la Constitución de Tucumán también, y mediante interpretaciones, en un caso, en San Juan creo que era el tercer periodo, pretendían un tercer, cuarto, tiene 3, pretendía un cuarto, y en Tucumán 4 y pretendían 5 periodos de elecciones, mediante argumentos que ya hemos escuchado en épocas anteriores. ¿Está? Como si se puede cruzar presidente y vice, y se cuentan como reelección, el cruce entre presidente y vice, o que cuando hay una reforma constitucional, entonces se empieza a contar desde la reforma y no lo anteriores. Todo esto tenemos desde de hace mucho tiempo en la Argentina, que se viene argumentando, tratando de encontrarle un atajo a estas limitaciones a las reelecciones de gobernadores, y que acá a nivel nacional lo tuvimos con Carlos Menem y la famosa RE, ¿no? Que
primero no podía, se reformó la Constitución en el 94, tuvo 2, y después quería una tercera, diciendo que el primer periodo no correspondía contarlo, había una cláusula transitoria que especialmente lo decía, y él decía que era inconstitucional porque era una cláusula destinada nada más que él solo, etc. Esto es lo que se dio ahora en las causas de San Juan y Tucumán. Y el argumento de la Corte fue el mismo que viene repitiendo desde tiempo inmemorial. Quiero decir esto porque se han escuchado muchas cosas, ¿está? La Corte tiene mucha jurisprudencia respecto a que el límite a la autonomía provincial es el respeto a la forma republicana, en algunos casos representativa, o a veces, como ocurrió en la causa de la educación primaria, de la CABA, la educación primaria, o hubo en Tucumán que declararon la inconstitucionalidad a una reforma de la Constitución de Tucumán, promovida y aprobada en el gobierno de Alperovich, porque el Consejo de la Magistratura dependía del Poder Ejecutivo, y en consecuencia la Corte entendió que no garantizaba una administración de justicia independiente. ¿Está? Me tomé el trabajo de revisar jurisprudencia anterior, llegué hasta el año, de acá para atrás, hasta el año 1993, donde encontré el primer fallo, pero no seguí para atrás. Ya tenemos más de 30 años. Seguro que si sigo encontrando causas donde la Corte siempre el análisis es el mismo. ¿Hay violación a la forma republicana? ¿Hay violación a la forma... O sea, ¿hay violación a estos límites del artículo 5? Si hay violación, ella es competente. O sea, si está en juego, ella está competente. Me preguntan, Formosa, ahora justamente vamos a hablar de eso. Si está en juego el artículo 5 de la Constitución Nacional, la Corte es competente para revisar la autonomía provincial, normas que están dentro de la autonomía provincial, y después decidirá si hay violación o no hay violación. Por ejemplo, frente a varias causas por ley de lemas, una de la UCR contra Santa Cruz, hay una contra la provincia de Formosa, creo que hay una de Misiones, la Corte primero habilitó una cautelar en una de ellas, y después, cuando resolvió el fondo del asunto, decidió que la ley de lemas no vulnera el principio republicano. Y entonces dejó vigente la ley de lemas. ¿Se entiende? Pero se lo planteó y lo analizó. En este caso de Tucumán, declaró nulo una reforma constitucional de la provincia de Tucumán. ¿Sí? En una causa de Partido Justicialista, esta es la que creo que es de 1995, Partido Justicialista contra provincia de Santa Fe, que es muy curiosa, la Constitución de la provincia de Santa Fe no permitía ninguna reelección. Creo que sigue todavía igual, no sé si la habrán cambiado, pero bueno, no permitía ninguna reelección, y esto es cuando se reforma la Constitución de 1994 nacional, se incorpora que el Poder Ejecutivo, presidente de la Nación, puede ser reelecto una sola vez, ¿sí? Después hay que dejar un periodo. Reutemann estaba en el poder de gobernador, y el Partido Justicialista presenta un amparo, declaración de certeza era, pero tiene el mismo trámite un amparo que una declaración de certeza, respecto a lo cual le solicitaba a la Corte que declarara inconstitucional, y esto lo hacía el Partido Justicialista, el actor, ese hizo la demanda, y le pide a la Corte que declare inconstitucional la Constitución de la provincia de Santa Fe,
porque no permitía ninguna reelección del gobernador y eso la diferenciaba de la Constitución Nacional. La Corte entiende que se está discutiendo uno de los elementos de la forma republicana, abre la causa y termina diciendo que las constituciones provinciales no tienen por qué ser igual a la Constitución Nacional y que la no reelección es una forma republicana, no entiende cómo la no reelección vulnera la República. ¿Está? Y que si eso hubiera sido así, hubiera sido violatoria de la República la Constitución de 1853 que no permitía ninguna reelección inmediata. O sea que le estoy dando una causa donde esto se debatió en 1995. Hay muchas, y casi idénticas. Hay 4 más, creo, ¿no? La de Quintela en Formosa, la de Alperovich en Tucumán, la de Wernerlich, nunca me sale el nombre, Wetternick, de Río Negro. Estoy acordándome 3 y me falta alguna, pero hay varias que son casi idénticas, y donde la Corte en todos los casos decidió que había una vulneración a la forma republicana, forzar la interpretación de la limitación a la reelección del Poder Ejecutivo. Respecto a la cautelar, en muchas de estas causas ha habido cautelar. La Corte no es demasiado amiga de otorgar cautelares, pero ya les digo, yo encontré del 30 para acá, en electoral fácil 6, 7 cautelares. ¿Están? En algunas suspende la elección, en otras no, porque eso depende del tiempo que ella tenga para resolver. La suspensión de la elección tiene que ver con que si ya se hace la elección, ya participó como candidato. Entonces la causa se vuelve abstracta. Ya no tiene sentido que resuelva porque ya fue candidato. ¿Está? Cuando es muy inmediata, suspende. Cuando tiene tiempo para tranquilamente resolver, no suspende o suspende más adelante, si es que la causa no terminó. ¿Está? Y tenemos una suspensión de elecciones a nivel nacional, ya no provincial. Si ustedes se acuerdan, en el 2015, creo que la ley es de 2014, se sacó una ley por la cual los miembros del Consejo de la Magistratura iban a ser electos directamente por elección popular, y no por los distintos cuerpos, no por la Cámara de Diputados, no por la Cámara de Senadores, no por los abogados, sino todo iba por elección popular. La Corte, sobre la fecha, ya convocada la elección, decidió que eso vulneraba el artículo 116, el artículo de Consejo de la Magistratura de la Constitución Nacional, y suspendió la elección convocada, y la suspendió de manera definitiva. ¿Sí? Con lo cual, acá un santafesino me dice, creo que es santafesino, que Santa Fe no permite la reelección del gobernador. Bien. Con lo cual, no son cosas novedosas, eso es lo que yo quiero transmitir. ¿Está? Hay otro problema que también se dije, y este es muy técnico, y voy a decirlo lo más sencillo posible, y es que la Corte tiene 2 maneras de resolver. Una es por apelación, donde todo se resuelve primera, segunda instancia, Corte Suprema local, si es local, y recién va a la Corte por recurso extraordinario. Y otra es
que vaya directamente a la Corte, sin pasar por las instancias provinciales, en función de que una provincia tiene derecho a la competencia originaria. Hay quienes sostienen que estas causas no corresponderían que fueran de competencia originaria de la Corte, en función de que, si bien la Constitución no lo deja fuera, el reglamento de actuación de la justicia no contempla que puedan ir en instancia originaria las demandas contra una provincia hechas por sus propios vecinos. Por eso le digo, es muy técnico. De todas maneras, ya les digo, a lo largo de toda la historia de la Corte Suprema nuestra hay cantidad de casos en donde habilitó la instancia originaria. Esta de Santa Fe, por ejemplo, de Reutemann, era instancia originaria. ¿Está? O sea que más allá de esta discusión técnica en la cual los abogados y los litigantes plantean excepciones de incompetencia, competencia, etc., lo cierto es que la Corte se las viene otorgando a sí misma desde mucho tiempo atrás, y ella considera que sí que es competente, y ustedes saben que la Corte es la que tiene la última palabra. En última instancia dirá, es el reglamento de la justicia, que además es de un gobierno de facto, ni siquiera es una ley, es un decreto de un gobierno de facto, en 58, no cumple con la Constitución Nacional, con lo cual aplico la Constitución Nacional, que no hace la exclusión. ¿Está? Pero bueno, perdónenme que me está... Entonces, esto respecto a lo que pasó en San Luis y en San Juan. Después tenemos, si se suspendió todo lo demás, pero ya eso, digamos, ya entra más en lo local. Y me preguntaban también lo de Formosa, que quiero aclarar, porque acá la cosa difiere en algún punto. Y es que la Constitución de Formosa no prohíbe la reelección indefinida. Sí lo hace lo de San Juan, sí le hace la de Tucumán, o la de Río Negro, o la de La Rioja, todas las que en algún momento llegaron a tribunales. En cambio, la de Formosa permite la reelección indefinida. En las anteriores, la Corte tiene un buen argumento, que es: los puntanos, o los tucumanos, o los rionegrinos entendieron que su forma republicana era sin tantas reelecciones, en general, con lo cual debe respetar su Constitución. Acá ese argumento no lo tiene. Y se va a escuchar, porque lo escuché hablar al abogado de la provincia de Formosa, el doctor Barro, que fue miembro de la Corte Suprema, que no es un elemento esencial de la República la prohibición de las reelecciones indefinidas. Y tiene razón a medias. Y les voy a tratar de explicar por qué, y después ya nos metemos, si quieren, en el tema, como ustedes quieran. Yo hablo de lo que quieran, pero en el tema de hoy. ¿Por qué no? Porque es lo que dice Barra. Dice que hay muchos países en el mundo que tienen reelección indefinida, como puede ser Alemania, como puede ser Francia, como puede ser Italia, como puede ser España, y que eso no vulnera la forma republicana. Todo esto es cierto, pero hay una diferencia. Incluso la Constitución norteamericana en su origen, en el primer texto constitucional norteamericano, no tenía límites a la reelección indefinida. Fue una reforma, una enmienda la que la estableció, y de manera mucho más estricta que nosotros. ¿Por qué? Porque en las formas parlamentarias europeas
el mecanismo y el juego entre poder ejecutivo y legislativo es distinto, y los controles al ejecutivo son mucho más fuertes. En la forma parlamentaria, el primer ministro o el presidente en la forma semi, y el presidente, si se quiere, en las formas semi-parlamentarias, el control es permanente. Si el primer ministro presenta un proyecto de ley y no consigue la mayoría para sacarlo, tiene que renunciar. Si el primer ministro toma una medida que no consigue la mayoría del Congreso, se impulsa un voto de censura. Y si el voto de censura se prospera, tiene que renunciar, lo echan. Por una ley cualquiera, por un decreto, por una medida de gestión. ¿Está? El poder ejecutivo y el poder legislativo están mucho más cercanos. En la teoría decimos que tiene un sistema de trabajo de colaboración. ¿Vieron la serie Borgen? Los que vieron deben haber visto esto. En cuanto a ella no le apoyan un proyecto, ella tiene que renunciar. ¿Está? Porque esa es la mecánica del parlamentarismo. En cambio, en el presidencialismo, como el nuestro, como el norteamericano y como la de la mayoría de los países de América Latina, con variantes, poder ejecutivo y poder legislativo van por carriles en paralelo. Yo digo que parecen las piletas de natación con los globitos esos, los flotadores, que cada uno flota por su andarivel. Y formas de control son mucho menores. Tenemos juicio político, que no es nada fácil, no es nada fácil. Y tenemos ahora una forma de, pero para el jefe de gabinete, de voto de censura, pero también muy complicada, no se aplicó nunca en la Argentina. ¿Está? Con lo cual, en el sistema presidencialista, la reelección indefinida produce un efecto de acumulación de poder mucho más intenso y fuerte que en la forma parlamentaria. En la jerga se dice, inclina la cancha. ¿Está? Genera una burocracia importante que depende, empleo público, el manejo de todos los recursos provinciales o nacionales, la toma de decisiones, aún políticas y electorales. Fíjense, provincia de Buenos Aires todavía no convocó a la elección general para saber si va a ser simultánea, si va a ser desdoblada o si va a ser concurrente. Y lo puede decidir después que tiene la lista de las PASO, con lo cual especula, según cómo vengan las listas y cómo me convenga, sea por tropa propia o sea por otros, pero especula. Entonces, acá no sé qué es lo que va a hacer la Corte, esto se los digo desde mí, nada más, no sé cómo lo ve la Corte, pero sintéticamente hay diferencias, no es tan fácil decir que viola la Constitución, porque la Constitución local, la Constitución de Formosa, no parecería estar violada en principio, y hay que entrar en argumentos más sutiles, más profundos, para fundamentar la violación a la forma republicana, que es lo que viene siendo. Dice, para que no sucediera un caso como provincia de Formosa, ¿tendría que estar incorporado en la Constitución Nacional para evitar esos feudos? Bueno, son decisiones del constituyente. Más federalismo, menos federalismo, más control nacional, menos control nacional, o sea, esas son decisiones de los constituyentes. Lo cierto que cuando se votó la Constitución Nacional, había representantes de todas las provincias, constituyentes de todas las provincias, que aprobaron el texto y lo juraron. Ahora acá va a tener que la
Corte decidir si la reelección indefinida vulnera una forma republicana o no en un sistema presidencialista. Le iba a decir algo más, se me voló, que tiene que ver con Formosa, de la forma republicana en un sistema, bueno, ya me voy a acordar, pero veremos qué hace la Corte. No es tan directo con lo que viene diciendo siempre. Esto, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, esto no se ha dicho tanto, la Corte Interamericana de Derechos Humanos ya se pronunció en el sentido que la reelección indefinida no es un derecho garantizado por el Pacto de San José de Costa Rica. Lo que es un derecho garantizado, porque el Pacto de San José de Costa Rica habla del derecho a la participación política. Lo que hay es un derecho a participar por parte de los ciudadanos, pero no es un derecho de las autoridades a permanecer en el poder como forma de participación. Lo que él tiene garantizado, cada uno de los actuales gobernadores, es poder ir y votar, pero no a presentarse indefinidamente. Esto la Corte Interamericana ya lo dijo. Pero tampoco dice textualmente que es violatorio. Dice que no es un derecho. No sé si alguno quiere sobre esto hacer alguna pregunta, si no, siendo las 7, empezamos con el tema de hoy, que es continuar lo del otro lunes, y lo que les quería comentar además, que si ustedes mandan al chat que tienen cualquier pregunta de este tipo, se las vamos a contestar. ¿Sí? No tengan problema en preguntar cuando tengan alguna de estas dudas. Cristina, Eduardo y ahí Gustavo levantaron la mano, así que... Bueno, empecemos por Eduardo, que no lo tengo acá a la vista. Ya está, Eduardo. Sí, Eduardo, preguntad. Sí, buenas tardes, Cristina. Cristina, ¿no? Sí. Sí, Cristina. Bueno, Cristina, mira, lo que pasa es que es muy ya la Constitución es muy leguleyo todo. Y estamos hablando de personas, donde hay un otro, donde hay una motivación, donde hay una cuestión que tiene que ver con animación, con vida cotidiana, con normas de vida. Entonces, más vale, digamos, no entrar en el... Porque es lo mismo que si yo hablo de cocina y empiezo a hablar cómo se pelan los ajos, cómo se corta la zanahoria, en vez de hablar de qué es la zanahoria, qué es el ajo, sus valores nutritivos y por qué elijo ajo y zanahoria. Entonces, desgraciadamente, en las leyes en todo el mundo se habla desde ese punto de vista. Y la ley tiene que ver con responsabilidad, con competencia, tiene que ver con continuidad, tiene que ver con aquello que hace a que la persona pueda de alguna manera producir y como se llama, comercializar. Es la misión que tenemos todos y que están cuando habla del trabajo, la defensa del trabajo. Ahora, si eso después deriva en un montón de detalles y cosas, seguro, porque siempre va a haber alguien que va a buscar reventar todo. Pero en principio, volviendo a las bases, uno puede reformular lo que está planteando la ley de un punto de vista de lo que le pasa a la persona y hacerle ver al que está yéndose por la rama de que está de alguna manera especulando con eso. Pero no se puede demostrar eso solo diciendo que hizo tal cosa o que la ley tal o el artículo tal. No, directamente decir, mira, acá las motivaciones de la gente, la animación, la inclusión social, eso no está funcionando. O sea, no funciona. Entonces, ¿por qué estamos aplicando esto? Porque esto que vos decís no hace a la persona, no hace a la responsabilidad, no hace a la integración, no hace al bien común, no hace a la dignidad de la persona. Ahí está. No te entiendo en qué te referís vos, qué es lo que no hace a la dignidad de la persona.
No, lo que está haciendo, claro, yo me refiero, claro, estamos hablando de, qué sé yo, de dos tipos de conducta. Estamos hablando de la conducta correcta, que sería la conducta alta, digamos, una conducta como la que tuvo Adenauer después de la guerra, Está, ahora te entendí, te y entendí, tenemos una perfecto. conducta desviada, que es todo lo que hicieron los demás. O sea, todo lo que hicieron los otros países que entraron en un caos total. Ahora, Bueno. si este que muestra el caos está queriendo aplicar sus leyes, el que tiene altura va a buscar la forma, siempre va a haber una, de lograr, porque el común de la gente quiere vivir en paz, digamos, el común de la gente. Te entiendo perfectamente. Hay mucho para decir de lo que dijiste. Primero te recuerdo algo que dijimos en la primera charla que tuvimos. Sí. Cuando hablamos de electoral, y estas cosas son electorales, no podemos dejar de lado las normas. No, no, no. ¿Está? Y hasta acá hemos estado hablando de normas. Respecto a la valoración ética, me parece genial, pero no sé si es una cuestión que le corresponda a la Corte estrictamente. Eso en todo caso le corresponde a los ciudadanos cuando votan. Cada uno hará su valoración ética respecto a las personas y será un factor más dentro de todas las variables que tome en cuenta para votar. ¿Está? Pero no sé si le corresponde a la Corte. Yo coincido con vos que esto es casi una cuestión de sentido común, lo dije de entrada. Pero cuando estamos hablando de sentencias, estamos hablando de que tiene que responder con normas jurídicas. La Corte, cada uno de los miembros expresará éticamente lo que quiera, pero ellos tienen que aplicar normas jurídicas. Claro, pero la Y lo que Constitución... estoy tratando de hacer es Sí. explicar en el lenguaje más llano posible cuáles son las normas que está aplicando para tratar de entendernos. Yo sé que hay una distancia enorme entre lo que la gente vive y el derecho, lo reconozco, es uno de nuestros problemas, pero estoy tratando de acercarlo. ¿Está? No, pero hay que conectar en la psicología y el cuerpo, la arquitectura técnica y la arquitectura social. Sí, pero si nos ponemos, una corte no puede responder desde ese lado, porque entonces sería la voluntad subjetiva del juez. No es subjetivo. No, porque esas normas no promover el las bienestar tenemos. general, asegurar los beneficios de la libertad. Sí, pero yo te lo entiendo, pero asegurar lo que es el bienestar general para cada uno es distinto. No, para algunos el bienestar general será tener trabajo, para el otro tener dinero, para el otro tocar el violín y para el otro poder viajar. El bienestar general es distinto para cada uno. Sí, Cristina, entonces, pero todos tenemos necesidades psicológicas, corporales, sí, yo no te digo que no, pero de eso no se ocupa. Muy parecido todo. De eso no se ocupa el derecho y no se ocupa la Corte en principio en estos casos. Tiene que resolver de acuerdo a normas. En todo caso, lo podrá tener en cuenta el legislador. El legislador puede evaluar por qué decide una norma u otra, pero no el juez. El juez tiene que manejarse dentro del ámbito del derecho con toda la amplitud que esto tiene. Sí, pero muchas veces el juez no va a lo profundo, se mueve mucho en la superficie. Pero eso en todo caso es o una responsabilidad del elector cuando vota, o una responsabilidad del que decide la norma si tiene en cuenta estos valores o no. Yo creo que en los nuestros los ha tenido. Porque en definitiva de eso se trata la República y de eso se trata los derechos. ¿Quién ha tenido, Cristina? ¿Quiénes? Quienes votaron, quienes decidieron las normas. Ah, no, sí, la Constitución está perfecta. El problema no es ese. El problema no es ese. El problema es que el juez lo que tiene que hacer es aplicar la Constitución. Claro, pero no es una persona sentada allá en las alturas. No, yo no dije eso. Humana que está viendo humanos. Entonces, por desde ese punto de vista, digo, voy a explicar que tienen las alturas. Lo que pasa es que tiene que aplicar el derecho. No, y el derecho en función de la persona. Pero no sí, y acá lo hace en función de las personas. Pero no en función de lo social. De las personas. Queremos vivir cómo queremos vivir. A veces se hace por lo social, porque me conviene o no me conviene, entonces aplico A o aplico B. Entonces, bueno, Gustavo me está pidiendo la palabra. Dale, Gustavo.
Sí. Decime. Hola, buenas tardes, ¿qué tal? Me presento, mi nombre es Gustavo, soy de la provincia de Misiones. Y Hola, Gustavo. muy interesante, María Cristina, la exposición. Le quería preguntar porque mencionó la ley de lemas. Bueno, Misiones es Sí, tengo entendido, de las 3 provincias en Argentina que tenemos ley de lemas, junto a exacto, Formosa y Misiones. Santa Cruz. En el caso de Misiones, la ley de lemas está vigente a nivel municipal, no a nivel provincial, como ocurre en Salvo Santa en el Cruz. municipio de San Javier. Hay una carta orgánica que se sancionó, pero se judicializó y en realidad nunca se pudo aplicar efectivamente el antecedente del municipio de San Javier, exactamente. Lo que le quería preguntar, porque mencionó usted, María Cristina, de que efectivamente la cuestión llegó a la Corte a través de un planteo de la provincia de Santa Cruz, que luego fue rechazado por la Corte, que no Sí, declaró la y hubo uno de inconstitucionalidad de la... Formosa también, Ah, bien. anterior creo. Bien, le quería preguntar, porque nosotros en Misiones probamos de todo para intentar terminar con esta ley, de acciones políticas, intentar que se trate la Cámara de Representantes de la provincia, a través de los consejos deliberantes, nunca se logró, hasta el día de hoy sigue vigente sin mengua la ley de lemas. Le quería preguntar si usted ve por ahí, ante estos planteos de Formosa y de Santa Cruz en la Corte, alguna posibilidad de que la Corte cambie de criterio respecto de la ley de lemas. ¿Qué podríamos hacer? Si se podría llegar a plantear en el futuro con un resultado distinto, ¿no? Porque Bueno, lo que ha logrado efectivamente la ley, con esto termino, lo que ha logrado efectivamente la provincia de Misiones es la perpetuidad en el poder de los mismos de hace más de 20 y pico de años, ¿no? Entonces, exacto. y vulnera claramente el principio de esto se perpetúa en el poder con la vigencia de la ley. Le quería preguntar eso, si es que a través de un nuevo planteo ante la Corte podríamos lograr cambiar de su Yo te criterio. voy a dar mi Eso, opinión, que muchas es nada gracias. más que mi humilde opinión. A Eduardo no le va a gustar, va a decir que soy muy leguleya, pero bueno, voy a hacer práctica. Y yo iría con un argumento nuevo. No repetiría los mismos argumentos, porque eso ya la Corte los contestó. Y un argumento que yo se los pasé a los de San Juan, pero no llegó nunca a la Corte, es que la autonomía municipal, desde que la Constitución tiene la autonomía municipal y la provincia de Misiones reconoce la autonomía municipal, yo iría con el argumento que una ley provincial que obliga a un determinado sistema electoral a los municipios vulnera la autonomía municipal garantizada en el artículo 123 de la Constitución Nacional. Y ahí engancho después la ley de lemas. Pero le daría como una vuelta de tuerca para que la Corte tenga de algún lado para engancharse, para decir, bueno, en estos casos en que está en juego la autonomía municipal, no se aplica una norma provincial. Como ves, es casi un argumento de ave negra, pero si yo lo tuviera que plantear, iría más por ese lado. O sea, no seguiría repitiendo de que, porque eso la Corte ya lo ha dicho. Ojo, no descartaría, después de esa vuelta, plantear la violación al sistema republicano con datos concretos de por qué. En tal municipio y en tal municipio tergiversó la voluntad popular. Pero probándolo con números, con dato duro. ¿Está? Casi como vos tenés que... Eso por un lado. Y hay un tercer argumento de algo que dijo la Corte, que no sé si se da en Misiones, y es que todos los que votan un mismo lema comparten las ideas, aunque sean distintos candidatos. Entonces no hay violación a la voluntad, porque todos están de acuerdo en el lema superior. Y yo trataría de demostrar que eso no ocurre cuando se va en alianza. Con un partido es más difícil, porque vos en un partido tenés las bases del partido, estás afiliado y sabés que
por lo menos en teoría, compartís determinados principios básicos. Pero cuando se va en alianza, eso puede no ocurrir. Con lo cual, también le saco un argumento a la Corte, ¿no? Y diría, la ley de lemas cuando va en alianza puede vulnerar la voluntad del elector porque no necesariamente comparte los principios de ese otro que está en una alianza electoral transitoria con fines puramente electoralistas para una sola elección. ¿Se entiende? Bueno, te di algunas pistas, ojalá te sirvan. Había acá un Tomás. Tomás. Sí. Buenas tardes. ¿Me Buenas escuchan? tardes. Sí, buenas tardes. ¿Me escuchan? Sí, te escucho, te escucho. Sí. ¿Ahora me escuchan? Sí, sí, te escucho. Sí. No, yo quería decirle que soy de San Luis y Sí, acá se implementó la ley de lemas. Ahora, sí, y exacto, este por, año. claro, y por suerte toda la oposición tomó conciencia. Yo creo que las provincias que tienen ese tipo de problemas para combatir los feudos y todas esas cosas, logramos sacar un Messi de toda la oposición, que en este caso es Claudio Poggi. Yo estoy en un movimiento vecinal y todo lo apoyamos, o sea que les salió el tiro por la culata, porque logramos que ningún otro partido político, ni radicales, libertarios, peronistas, disidentes, movimientos vecinales, partidos vecinales, eh, radicales del PRO, todos se encolumnaran detrás de este líder que fue ya fue gobernador en la provincia, y como que se pesca de distintas peceras, digamos, y el Sí, oficialismo tuvo que dividir toda su dirigencia, la tuvo que dividir en los pueblos, y acá hasta empleados provinciales, municipales son candidatos sin saberlo. Entonces, y para colmo no es como en Santa Cruz. A lo mejor yo viví en Santa Cruz muchos años, donde la ley de lema, los sublemas eran liderados por gente que ya había tenido cargos provinciales, como claro. diputados, concejales, y acá no, son empleados, digamos, que nunca militaron y los obligaron a crear un sublema llamado tal. Y nosotros nos unimos todos detrás de Claudio Poggi, por eso estamos con grandes posibilidades de ganar la provincia. Bueno, les deseo suerte. Sí, es cierto lo que vos decís en cuanto a que también hay una estrategia posible cuando la ley de lemas está. Yo no soy partidaria de la ley de lemas, pero si la tengo, es en saber usarla, ¿no? Una de las cosas es también aprender a usarla a la ley de lemas como una forma de contrarrestar los oficialismos. Bueno, tenemos ya poquito tiempo, pero por lo menos 15 minutos que nos quedan, vamos a tratar de seguir un poquito con esto de campaña. ¿Se acuerdan que el lunes pasado hablamos de campaña? Y lo que vamos a transmitir 2 o 3 ideas básicas y en todo caso después vemos cómo seguimos, si les interesa el tema. Pero me pareció que este tema daba para hacer la aclaración porque era... generalmente, siempre que una agrupación política lleva adelante un proceso electoral, suele designar para las tareas de campaña a alguna persona y que generalmente le ponen nombre de jefe de campaña. Ustedes deben haber escuchado esto del jefe de campaña. El jefe de campaña puede ser a nivel municipal, puede ser a nivel provincial, puede ser a nivel de circuito, de sección electoral, de nivel nacional, regional, depende.
que es la persona que centraliza toda esa actividad, todos esos actos, todo ese movimiento, toda esa gestión de las actividades de campaña. Lo primero que quiero aclarar es que la figura del jefe de campaña no está prevista en la legislación. Existe, esto como las brujas, las hay, existen los jefes de campaña, hacen tu tarea, en algunos casos muy bien, pero no están dentro de la legislación. Es dentro de la estructura electoral una figura informal. ¿Sí? Con lo cual, cada agrupación política diseña su rol de acuerdo a lo que le sea útil, eficiente a esa figura, a esa agrupación política. En la ley está regulada la campaña, y vimos que en la campaña hay responsables económicos de campaña, hay responsables tecnológicos, hay responsables técnicos, hay tesoreros, pero no hay jefe de campaña en el texto legal. Con lo cual, cada agrupación diseña el rol, que además puede diferir cómo se ve o cómo es útil o eficiente un jefe de campaña en el norte y un jefe de campaña en el sur, o en un territorio chiquito, o en un territorio grande, o con poca población, o con mucha población, o donde se es oficialismo, o donde se es oposición. Entonces, cada una diseña el suyo. Lo que sí me parece a mí, y esto corre por mi cuenta, yo creo que un jefe de campaña tiene que estar bien asesorado en los aspectos formales, electorales, jurídicos, políticos. Porque todo lo que haga va a repercutir necesariamente en las figuras, en otras figuras como el responsable económico financiero, como el presidente del partido, como el tesorero del partido, de la alianza, etc. Entonces, él no está regulado, no figura en ningún lado, va a ser una figura que no tiene ninguna responsabilidad jurídica, no le vamos a poder reprochar jurídicamente nada porque no existe para la ley dentro de la campaña, pero que si quiere hacer bien su tarea va a tener que estar acompañado o asesorado de personas que conozcan y trabajar conjuntamente con los responsables económicos financieros, con los tesoreros del partido, con los candidatos, con las autoridades de la alianza del partido o de la lista, según sea jefe de campaña de la alianza, jefe de campaña del partido y jefe de campaña de una lista en las PASO. ¿Sí? Ahora, ¿qué es lo básico que tiene que saber primer grado inferior ABC? ¿Mamá me ama? Primero, que tiene distintos tipos de campañas formales, muy reguladas en la ley. Hay un periodo de campaña en donde se permite todo tipo de actos que no, digamos, que no sean agresivos desde el punto de vista, o sea, respetuosos del pluralismo, pero todo tipo de actos, menos medios audiovisuales, que yo llamo la campaña amplia, que comienza 50 días antes de la elección, sea de las PASO. La ley dice
50 días antes de cada elección, con lo cual debería ser 50 días antes de la PASO, pero en la práctica se han unificado, porque ni bien termina las PASO, bueno, vienen los días de veda, escrutinio, y ya está todo el mundo de nuevo trabajando para la elección sin respiro. También depende de provincias, hay provincias chiquitas que el escrutinio es muy corto, hay provincias como Buenos Aires que el escrutinio dura un mes. Entonces, pero la verdad que en la práctica se ha unificado la campaña y no ha habido pronunciamientos en contra de esto. ¿Está? Con criterio práctico yo diría que la campaña comienza 50 días antes de la PASO, con la oficialización de listas. Antes de eso, no hay actividades propiamente dichas de campaña. Hay actividades que la Cámara Nacional Electoral ha aceptado y justificado como de instalación del candidato. Para que haya campaña tiene que estar oficializado el candidato. Antes es instalación del candidato, está mucho menos regulada y se hace directamente ante la Cámara Nacional, la denuncia ante la Cámara Nacional Electoral, y luego tiene que ser rendida conjuntamente con las actividades de campaña propiamente dicha. ¿Está? Entonces tenemos instalación de campaña, campaña amplia. La campaña audiovisual, que son las publicidades en radio y televisión. Esta publicidad en radio y televisión no la puede contratar el jefe de campaña, no la puede contratar el partido, y solo se pueden utilizar los espacios cedidos gratuitamente por el Ministerio del Interior, a través de la DINE. Para estos espacios está muy regulado. Se hace primero, hay un listado de medios audiovisuales que realiza el CONFER, que ahora tiene otro nombre, pero el organismo que regula las radios y televisiones. Lo envía al Poder Ejecutivo, Ministerio del Interior, Dirección Nacional Electoral, con todo ese listado que es puesto a disposición de los partidos para que hagan objeciones si hay algo que esté mal, o si hay que agregar alguno que no aparece o alguno que aparece que no es, o sea, es controlado por los partidos políticos. De esto se lo notifica a los apoderados. Me preguntan ahí cuándo se oficializan las listas, el 24 de junio creo que es. Y comienza la campaña. Y a partir de eso, la DINE elabora una serie de módulos, varios, donde intenta que cada uno de esos módulos, que es 1, 2, 3, 4, 5, 6, tiene números, tengan la misma cantidad de espacios en radio y en televisión, y que sea equitativo en los horarios, que no sea a las 2 de la mañana, que no sea que la cantidad en hora pico, la cantidad en hora medio, etc. Es una tarea bastante difícil, que no sé si la hacen bien o no, digamos, no es acá el momento para juzgarla, pero hace módulos, y después hay un sorteo que se hace público con escribano público, al cual están invitados todos los responsables de los partidos políticos, el apoderado, y el apoderado lo comunica a aquellas personas que tienen interés, pueden ir a presenciar el sorteo público, también se lo suele transmitir por estos medios a distancia, y ahí se ve qué módulo le toca a cada uno. Me tocó el grupo 1, me tocó el grupo 6, me tocó el grupo 7. Con eso yo sé
cuáles van a ser los horarios, las radios de AM, de FM, la televisión por cable, etcétera, en la cual yo voy a tener espacio, qué día y qué hora. Y luego, el responsable técnico del partido va a ser el que tiene que subir el aviso, el video con la publicidad a cada uno en el momento que corresponda. O sea, que el jefe de campaña va a tener que trabajar codo a codo con el responsable tecnológico, que sí puede tener sanciones si lo hace mal. O no lo hace. ¿Está? Los medios tienen prohibido contratar espacios con partidos políticos, con alianzas o con listas, y la sanción es la pérdida de la licencia. Por eso ustedes ven que en general se cumple. Esto para candidaturas nacionales. Para candidaturas provinciales, ahí depende. Cuando son desdobladas, no rige. Rigen las leyes de control de campaña que haya en cada provincia. Cuando son simultáneas, depende si además se adhirió al régimen de campañas nacional, que es la Ley de Financiamiento 26.215 o 26.571 para campaña, de paso. ¿Está? Depende de si adhirió o no adhirió. Por eso les digo, el jefe de campaña no está regulado, pero todo lo demás está muy regulado, con lo cual tiene que saberlo. Y además lo que tienen que saber cada uno de los que van a ocupar estos cargos regulados, como responsable económico, apoderado, candidato, responsable técnico, responsable tecnológico, es que la responsabilidad va a caer sobre ellos, no sobre el jefe de campaña. Y sobre el partido, y sobre las autoridades del partido. O sobre los funcionarios de la alianza. Después tenemos la campaña en medios digitales, voy rápido porque ya es la hora. Y esto es una innovación a partir de 2019, en donde está regulado que la agrupación política, sea la lista, sea el partido, sea la alianza, tiene que denunciar en la Cámara Nacional Electoral todas las direcciones en radio, todos los sitios, direcciones o lugares que tengan en medios digitales, tanto el precandidato como el candidato, como la agrupación política, como la alianza. Y la Cámara lleva un registro de todas estas direcciones. Solo se puede actuar a través de esas direcciones registradas. Hablo de Facebook, de Twitter, etc. Y también el partido puede denunciar las direcciones apócrifas, con lo cual la Cámara Nacional, como autoridad judicial, puede evitar la publicación a través de esos lugares apócrifos o ponerle un sello que diga esta no es una dirección autorizada, no es oficial. ¿Están? Y hay topes de gastos muy difíciles que lo tiene que hacer una persona entrenada, porque de todos los recursos públicos que reciba para campaña, el 35% tiene que ir a medios digitales de producción nacional, y otro 25% provincial. Y es muy difícil a veces deslindar cuando un medio es agente de producción o de contenidos y de producción nacional y cuando es provincial. O sea, requiere un estudio, requiere una expertise. ¿Sí? Bueno,
Las sanciones, hay multas, hay pérdida de aporte público para las agrupaciones, y hay inhibición para cargos públicos, inhabilitación para cargos públicos de presidente, tesorero y responsable económico financieros. Con lo cual, un presidente del partido puede llegar a perder un cargo público que esté intendente, senador, diputado, lo que fuere, ministros, secretarios, por lo que el jefe de campaña o el responsable económico financiero hicieron por fuera de las normas. Y por último, hay sanciones penales, que es, se lo investiga por lavado de dinero porque no pueden dar cuenta del origen de los fondos. Son sanciones con pena de prisión, ¿no? Bueno, hay mucho más, pero es lo más redondito, lo más básico que un jefe de campaña tiene que saber. Después veremos cómo sigue la próxima, si seguimos profundizando estas cosas. Depende también de lo que ustedes quieran. Nos vemos la próxima, salvo que haya alguna manito por ahí. Creo que no, no estoy viendo. Si es así, vamos a... Allá, Eduardo, hoy has acaparado la charla. Sí, te escucho un minuto si te habilitan el... Ahí ¿Sabes está. qué pasa? Es lo mismo que las normas el jefe de campaña. Tiene que tener en claro la persona, su cuerpo, todos los votantes, el cuerpo de la persona, la psicología del votante, la arquitectura técnica en su vida del votante y la arquitectura social, que sería la parte con animación sociocultural, vida cotidiana, y no y tenerlo profundamente claro. Después veremos los detalles, pero no hacer una campaña tipo partido de póker y borrachera mala, ¿no es cierto? Alfonsín. No, estoy de acuerdo con vos, lo que pasa es que todo eso lo tiene que meter dentro de las normas, porque si viola la norma después, él no le va a pasar nada. No, le va a pasar a los demás funcionarios. Como una golosina, la droga, la timba y la borrachera mala, es una droga, es como una golosina, se la meten y quieren comer más y más y no se sacia nunca el votante. Cuando uno le da al votante lo que necesita en su persona, su técnica, su trabajo, su vida, su integración, y se siente animado, con ganas, y bueno, aquí estamos, no sé qué dicen y qué, pero yo lo voto. Pero si el tipo está sufriendo como persona, su cuerpo torturado, técnicamente bueno, pero no eso tiene nada. que ver con el diseño de la campaña, no con el rol del jefe de campaña. No, el jefe eso de tiene que ver con comunicación. Claro, pero el jefe de campaña dirige, Cristina, dirige la campaña. Está bien, pero es como una cuadriga. ¿Qué se tiene en cuenta del votante? Es una tarea del que diseña la campaña, no del jefe de campaña, que es el que lleva adelante y gestiona los actos. Bueno, pero yo no creería en esos famosos directores de campaña como Durán Barba, yo no creería en esa gente, porque han traído desgracia a todo el mundo. Bueno, dale. Bueno, un abrazo, Cristina, muy bien. Gracias, Eduardo, gracias. Eso, chao. Nos vemos la próxima.